Gracias, Padre. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Qué bueno. Hemos tenido un tiempo maravilloso, ¿verdad? Ese tiempo de adoración, de alabanza, tan maravilloso, tan especial. Gloria a Dios. Y damos gracias a Dios porque en este día han podido venir para adorar al Señor aquí, en su casa, en espíritu y en verdad, como dice la Escritura. Gloria a Dios. Así que alabamos a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que está haciendo. ¿Cuántos dicen que Dios está haciendo? Amén. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que estamos preparados para ahora escuchar la palabra de Dios en este día. Damos gracias a Dios porque Él nos da esta oportunidad. Y te invito a buscar en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a leer en esta carta. Disculpen tanto andamiaje, ¿verdad? Me siento más cómodo sin nada. Tanto cable, tanta cosa, ¿no? Pero bueno, es necesario para que todo el mundo pueda escuchar bien. Romanos capítulo 12. La epístola a los Romanos es una carta del apóstol Pablo que es una de las cartas más extensas, pero también con una profundidad tremenda. La carta a los Romanos discute el tema de la salvación. Y es tan importante que mi esposa decía en estos días que escuchando o leyendo las cartas del apóstol Pablo, tiene cualquiera para ser salvo. Amén. Porque ahí está el mensaje completo. Y esta carta es muy especial, la carta a los romanos. En los capítulos anteriores, el apóstol Pablo está hablando acerca de la salvación y tiene un contenido tremendo. Así que es importante el leer la carta a los romanos y no solamente leerla, sino estudiarla. Pero hoy vamos a leer solamente 2 versículos. Así que vamos solamente a tomar un pedacito y vamos a leer estos 2 versículos, el 1 y el 2 del capítulo 12 de la carta a los romanos. Dice la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No sabemos bien de memoria ese versículo, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, hay 2 términos que se relacionan, pero no son equivalentes. Uno es santificación y el otro es consagración. Ambos son importantes, tanto la santificación como la consagración, y se entrelazan en un momento. Amén. ¿Qué es santificación? Bueno, lo hemos estudiado mucho, sobre todo los que vienen los miércoles, en los estudios del miércoles. ¿Cuántos vienen los miércoles al estudio bíblico? Un poquito, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios por los que vienen. Porque los temas estos de teología se estudian los miércoles generalmente. Amén. Y hemos estudiado en varias ocasiones, quizás repetitivamente, el tema de la santificación. Por lo importante que es la santificación. Es una operación del Espíritu Santo en la persona que recibe a Cristo. ¿Sabemos eso? El Espíritu Santo es el que hace la obra de regeneración, o sea, hace la nueva naturaleza. Una persona que recibe a Cristo y le llamamos que nace de nuevo. Amén. El Espíritu Santo hace una obra regeneradora
instantáneamente, lo cambia, le da una nueva naturaleza. Y ahí hay una obra de santificación, porque la Biblia nos llama santos, ¿verdad? Usted lee en las cartas cuando dice a los santos que están en la Odisea, en los santos somos nosotros. Los santos no somos muñecos, eso que la gente pone por ahí, que son de yeso o de madera. Los santos somos los creyentes, que hemos sido santificados, regenerados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir, yo soy una nueva criatura? Claro, la santificación continúa, no solamente cuando aceptamos a Cristo y se produce el cambio y entramos en una nueva naturaleza y empezamos a vivir entonces una relación con Dios a través del Espíritu Santo, sino que eso continúa. La santificación no solamente es la instantánea, sino también le hemos explicado en los estudios bíblicos que es progresiva. El creyente va siendo perfeccionado en la manera en que el Espíritu Santo va obrando en él según va conociendo más de la vida espiritual y consagrándose más a Dios. Así que el apóstol hace un llamado aquí en este versículo primero del capítulo 12 cuando dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que a eso es a lo que le llamamos consagración. Amén. Son dos cosas diferentes, porque la obra del Espíritu Santo en nosotros es la santificación, pero la consagración es un acto voluntario del creyente que quiere vivir en santidad. Entonces, ¿qué hace? Pone su vida en las manos del Señor, consagra su vida para servir a Dios, y eso se llama consagración. Amén. Aquí es donde se enlazan consagración y santificación. El Espíritu Santo hace la santificación cuando el creyente tiene una actitud de consagración. Toda su vida la consagra a Dios. Amén. Ahí está la unión entre los dos términos, consagración y santificación. El apóstol Pablo aquí le ruega a los creyentes a quienes les está escribiendo, pero lo que él escribe a los romanos es aplicable para la iglesia en cualquier tiempo, porque un principio, una verdad, no solamente es aplicable en un momento histórico o para un pueblo, sino para todo momento de la historia y para todos los que creen a través de toda la historia. Amén. Así que nosotros estamos incluidos ahí. Nos ruega el apóstol Pablo en este versículo que nosotros sacrifiquemos, hagamos un sacrificio. Dice él que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Amén. Un sacrificio. Ahora, ¿qué sacrificaban los judíos? Y también otros pueblos, porque no solamente los judíos hacían sacrificios, otros pueblos en sus religiones también hacían sacrificios. ¿Qué era lo que sacrificaban? Un animalito, ¿verdad? Un cordero o un buey en ocasiones. O sea que el sacrificio que hacían ellos era un sacrificio de animales, y para eso había que matar el animal, ¿verdad? Era un sacrificio ¿cómo? Muerto. Amén. Era un sacrificio muerto. Por eso hay un contraste entre lo que ellos hacían y lo que dice el apóstol Pablo, que dice que nosotros tenemos que hacer un sacrificio ¿qué? Vivo. No el sacrificio muerto que hacían ellos. Ahora hay un cambio en esta nueva dispensación y a través de lo que Cristo hizo por nosotros para darnos salvación, cuando ya no presentamos un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo. Y ese sacrificio somos nosotros mismos. Amén. Ya no hay que matar un animalito, Cristo murió y no hay que matar un animalito, Cristo lo hizo, y nosotros lo que podemos hacer es ofrecernos nosotros a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Tremendo. Así que el profeta Miqueas en el capítulo 5 y versículo 7 de su carta, él dice: se agradará Jehová de millares de carneros
o de 10,000 arroyos de aceite. Y le dice al pueblo que Dios lo que desea es una ofrenda que le agrade a él. Ya desde aquel tiempo, el profeta Miqueas está hablando de que a Dios lo que le agrada es algo diferente, no solamente unos animales, 10,000 carneros o millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite. Él le dice que hay que buscar hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Y ahí está el pensamiento que nos quiere dar el apóstol Pablo a través de este pasaje. Creo que en esa misma dirección va el apóstol Pablo, en esa dirección de que habla Miqueas. Un sacrificio que agrade a Dios. De nada vale sacrificios que no agradan a Dios, que sirven solamente como una práctica religiosa, como un ritual. Y todavía muchas religiones siguen haciendo sacrificios y siguen haciendo cosas para ofrecer a las imágenes o a los dioses a quienes adoran determinadas cosas. Pero sin embargo, lo que Dios quiere es que nuestros propios cuerpos, nuestra vida, es a lo que se refiere el apóstol Pablo, nuestros propios cuerpos se presenten a Dios como una ofrenda, un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y cuando él usa el término sacrificio, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que lo presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? La palabra sacrificio aquí. Cuando nosotros en nuestro tiempo pensamos en sacrificio, a veces pensamos en carga, trabajo, esfuerzo, ¿verdad? Pero no. La palabra sacrificio aquí está hablando de ofrenda. Amén. Como decía alguien. Amén. Amén. Entrega. A eso se refiere. No a que nosotros tenemos que hacer determinados esfuerzos, que tenemos que hacer determinados trabajos, que tenemos que hacer determinadas cosas, sino que nosotros tenemos que presentar nuestra vida como una ofrenda. Amén. Ese es el sacrificio de que habla. Despojarse de algo y entregarlo. Esa es la ofrenda. La ofrenda es cuando alguien se despoja de alguna cosa y la entrega. Y eso es lo que tiene que hacer el creyente. Es lo que el apóstol Pablo habla. Es una ofrenda, despojarse y entregar. Ese es el sacrificio que pide el apóstol Pablo a los creyentes. Y está diciendo, ofrenden sus cuerpos a Dios. Y les dice, ese es vuestro culto racional. Fíjense, él usa el término que eso de entregarle al Señor, eso de darle a Dios una ofrenda, es el culto racional, es el culto inteligente. Amén. Porque está hablando de lo que es racional. Nosotros ofrecemos al Señor en nuestro culto, ¿verdad? Cánticos, oraciones, adoración, tantas cosas que hacemos en un servicio. Esa es nuestra liturgia, como se le llama. Pero lo que le agrada a Dios es que nos ofrezcamos nosotros mismos. Amén. Sí, Dios recibe los cánticos, la adoración, Dios los recibe. Pero más que eso, lo que Dios espera es que cuando nosotros nos reunimos y damos un culto racional a Dios, nos estamos entregando nosotros mismos, diciéndole, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí están mis talentos, aquí está todo lo que soy, lo entrego a ti, porque tú mereces la ofrenda de mi vida. Ese es el culto racional de que habla el apóstol Pablo. De manera que el llamado que hace el apóstol Pablo es un llamado diferente a lo que se conocía en el tiempo antiguo conforme a la ley, con todos los sacrificios que hacía el pueblo de Israel y que hacían otros pueblos también. Habla no de ofrecer algo que nosotros podemos buscar, un animal, algo, sino algo que está en nosotros mismos. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea entregado al Señor. Ahora, en el versículo siguiente que leímos, el versículo 2, sigue la misma dirección. El apóstol Pablo sigue llevando a los creyentes en la misma dirección, con el mismo propósito. Y dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que el llamado es a resistir la presión de la cultura y de los valores y las costumbres del mundo que nos rodea. En aquel tiempo había presiones también de la cultura. Aquellos que estaban viviendo bajo el Imperio Romano, él escribe a los romanos, estaban también enfrentando desafíos. Los creyentes que se convertían en aquel tiempo también tenían retos, tenían desafíos en medio de la cultura en que estaban viviendo. Porque el Imperio Romano fue un imperio también saturado de maldad, de pecado, de corrupción. Cuando usted lee la historia de los romanos, precisamente eso fue lo que llevó a que el Imperio Romano desapareciera. Fue tanta la corrupción, tanta la maldad, que llevó al Imperio Romano a la destrucción. Fíjense qué tal era el pecado y la condición de aquellos días, que muchos de los emperadores inclusive fueron homosexuales, tenían lo mismo relación sexual con mujeres que con hombres. Era un desastre moral lo que existía bajo el Imperio Romano. Entonces, los creyentes, los que se habían convertido ahora, el apóstol Pablo los está llamando para que no se dejaran enredar o confundir con la vida pecaminosa que los rodea. Por eso él les dice, no os conforméis a este siglo. Estaba refiriéndose a la maldad que había en aquel momento, la había en aquel tiempo y la hay hoy. A veces nosotros creemos que el tiempo peor es el nuestro, ¿verdad? Es cierto que la maldad se ha multiplicado, pero el pecado existía ya desde aquella época. La maldad ya existía en aquel mundo. Y los creyentes tenían que también separarse del mundo, del pecado, de las costumbres pecaminosas en aquel tiempo, igual que tenemos que hacerlo nosotros hoy. Por eso él les dice a ellos, y parece que nos está diciendo a nosotros porque se cuadra perfectamente con el mundo que vivimos. Cuando le dice, no conforméis a este siglo. La palabra conformar significa tomar forma, ¿verdad? No es solamente la idea de que estoy conforme con lo que suceda. No, la palabra conformar tiene que ver con darle forma a algo. Cuando alguien toma un material y le da forma, lo está conformando. Ese es el verdadero significado de la palabra. Lamentablemente había un peligro, y por eso el apóstol Pablo les dice, no os conforméis. Y hoy también existe el mismo peligro. Amén. De que nosotros nos dejemos formar por la cultura, por las cosas que hay allá en el mundo, y que quieren también entrar en el creyente, a pesar de que conoce a Cristo y conoce la palabra. Sin embargo, hay una influencia del medio que nos rodea, indiscutiblemente. Y ahí es donde hay que tener cuidado y no dejar que esa corriente y esa costumbre nos den una forma conforme el mundo quiere. Así que el cristiano no puede dejarse moldear por el estándar y la filosofía de la sociedad que no conoce a Dios. El mundo que no conoce a Dios, indudablemente para ellos es muy fácil, ¿verdad?, adaptarse a las nuevas corrientes, a todo tipo de maldad, de pecado, a filosofías de hombre. Pero el creyente en Dios no puede dejarse moldear por esas cosas, porque nosotros tenemos lo que Dios nos ha dejado en su palabra para saber cómo debemos actuar y cómo debemos vivir. Por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Amén. La palabra transformación o transformar en griego es metamorfosis. Cuando se menciona esa palabra, ¿qué le viene a la mente? Cambio. ¿Verdad? Transformación es cambio.
Metamorfosis, enseguida nos viene la idea cuando estábamos en la escuela y nos enseñaban cómo un gusano se convertía en mariposa. ¿Recuerdan eso? Esa clase en los primeros grados en la escuela nos enseñaban lo que era metamorfosis, ¿verdad? El cambio, la transformación, el cambio de una oruga en una mariposa. Eso era la transformación esa que se llama metamorfosis. Esa es la palabra en griego que se usa aquí en la escritura. Cuando habla de que no nos debemos transformar, está hablando de la raíz griega metamorfosis. Amén. Y para lograrlo, ¿cuál es el medio? Aquí el apóstol Pablo nos da cuál es el medio. Le dice a los romanos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. El Espíritu Santo hace una obra en el corazón. Pero no es cierto. La hizo en tu corazón, pero también hace una obra en nuestra mente, porque ya no pensamos igual. Amén. La obra del corazón es la obra regeneradora, pero la obra en nuestra mente es una transformación de nuestro entendimiento. Ahora podemos ver las cosas diferentes. Amén. El creyente ve todo de una manera diferente a como lo veía cuando estaba en el mundo. ¿Lo cree? ¿Te sucedió? Amén. Yo creo que a todos les sucedió, ¿verdad? Veíamos las cosas de una manera, pero cuando Cristo hace la obra en nosotros, como Él transforma nuestro entendimiento por medio del poder de su Espíritu Santo, entonces ahora vemos las cosas diferentes. La mente es el centro de los pensamientos, ¿no es cierto? Y también de la voluntad. Porque conforme nuestra mente piensa, actúa nuestra vida también. ¿Usted se ha dado cuenta? Lo primero que empieza a suceder cuando algo está llegando a nuestra vida es que empezamos a pensar en eso. Pero después viene la acción. ¿No es cierto? Usted piensa y actúa. Nadie ha hecho un invento simplemente sin haber primero concebido en su mente aquello que va a inventar. La mente es la que primeramente elabora. Y la persona empieza a pensar y después realiza. Asimismo, el mal primeramente se desarrolla en la mente. El pecado comienza en la mente. Antes que la persona lo ejecute, la mente empieza a ser afectada. Pero una mente que ha sido transformada es una mente que piensa diferente. Por eso dice, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que da gran nombre, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Amén. El pensamiento, cuando estamos en Cristo y nuestra mente ha sido transformada, ahora piensa de una manera diferente. Y ahora lo que piensa es positivo. Un proceso continuo que se logra. ¿Cómo se logra? Que nuestra mente sea transformada. ¿Cómo se logra? A través del estudio de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Son dos elementos importantes. Si usted no estudia la palabra, nunca entiende qué es lo que Dios quiere. Amén. Primero hay que estudiar la palabra. Por eso hay creyentes que no abren la Biblia nunca. ¿Verdad? Como aquella anciana que se le perdieron los espejuelos. Y estuvo mucho tiempo que decía, no puedo ni leer la Biblia porque no encuentro los espejuelos. Pero un día abrió la Biblia y resulta que los espejuelos se habían quedado dentro de la suya mucho tiempo. Si hubiera abierto la Biblia, hubiera encontrado los espejuelos. Amén. Así le sucede a muchos creyentes que guardan la Biblia y lo menos que leen en la Biblia. Pero fíjense, la palabra de Dios es para leerla. Amén. La palabra de Dios es para estudiarla. Porque es precisamente lo que Dios nos dice que debemos hacer. ¿Cómo usted va a saber lo que Dios quiere si no lee la Biblia? De ninguna manera. Pero además de eso, cuando usted lee la palabra, viene la dirección del Espíritu Santo. Son dos cosas que se conjugan. El estudio de la palabra y la obra del Espíritu
Santo en nuestra vida es lo que nos ayuda a pensar y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Así es como se forma el carácter. La conducta cristiana se forma a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y el estudio de lo que dice Dios. No puede haber crecimiento espiritual si no hay estudio de la palabra, si no hay búsqueda de la presencia de Dios. Y el último pensamiento que el apóstol Pablo nos deja en este versículo 2 es tremendo. El último pensamiento dice que todo esto, amén, cuando no nos conformamos a este siglo, cuando somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, podemos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y a todos nos gusta eso. ¿A quién no le gusta? Amén. Comprobar cuál es la voluntad de Dios. Hay mucha gente que muchas veces dice, y yo no sé si es la voluntad de Dios, si no es la voluntad de Dios. Mira, cuando nosotros vivimos esto que dice el apóstol Pablo, comprobamos lo que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque el Espíritu Santo no nos deja en confusión. El Espíritu Santo ha venido no para dejarnos en confusión, sino para instruirnos, para darnos seguridad, para probar en nosotros que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Qué bueno. Es el resultado de esta transformación mental. Es que nos capacita para discernir y experimentar la voluntad de Dios. Lo necesitamos. Eso necesitamos. Conocer siempre la voluntad de Dios. Aquí no se trata de adivinar lo que Dios quiere, ¿verdad? El creyente no vive tratando de adivinar qué es lo que Dios quiere de él. ¿No es cierto? Sino lo que Él quiere es que vivamos de una manera que confirme su voluntad en nuestra vida. La manera en que vivimos. Y cuando lo hacemos, entonces nos damos cuenta que la voluntad de Dios es buena. Siempre la voluntad de Dios va a ser mejor que la nuestra. Porque nosotros somos débiles, nos equivocamos, fallamos. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Siempre la voluntad de Dios va a ser mucho mejor que la nuestra. Esta es una vida con propósito. Una vida que conoce la voluntad de Dios. Una vida que ha hecho esa ofrenda de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y lo ha entregado al Señor. Entonces, esa vida vive una vida con propósito y a plenitud. En contraste con la vida superficial y sin sentido del mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea vive una vida sin sentido. En resumen, estos dos versículos establecen el fundamento de la vida cristiana práctica. Porque puede haber una vida cristiana solamente filosófica, ¿verdad? Pero la vida cristiana que vale la pena es la práctica. La que podemos vivir, la que podemos experimentar, la que se manifiesta a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que el versículo 1 es un llamado a la consagración. Una consagración total. Como nuestro acto de adoración, una transformación interna de la mente que resista la influencia del mundo, que siempre va a estar ahí. La influencia del mundo va a estar ahí y cada vez con más intensidad, tratando de que nosotros aceptemos sus costumbres, sus hábitos, su manera. Pero cuando hemos entregado nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, la influencia del mundo está limitada, no puede llegar, y permite al creyente vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que este es un llamado a una vida de adoración, amén, una vida constante, que no sea un evento el domingo, porque hay creyentes que el evento de adoración que tiene es el domingo nada más. Pero la vida cristiana no es un evento de un día a la semana, es una experiencia completa dedicada a Dios en una transformación constante de la vida para agradar a Dios, transformada
interiormente y guiada por la voluntad de Dios y no por los patrones del mundo que nos rodea. Dios nos ayude para que podamos nosotros entender lo que Dios quiere. Que nosotros tengamos un culto agradable a Dios. Amén. No es del domingo que debe agradar a Dios. No es del miércoles. No, es de cada momento de nuestra vida. Porque nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Y debe haber una adoración constante. Donde quiera que estemos. Aunque estemos viajando, aunque estemos en nuestro hogar, descansando, donde quiera que estemos, tiene que haber en nosotros una ofrenda a Dios que sea agradable para Él. Amén. Yo te invito en esta hora a mirar interiormente, porque todos nosotros tenemos luchas, hay desafíos, hay compromisos que muchas veces el mundo, las amistades, el trabajo están influyendo en nuestra vida. Pero que hagamos en este día un propósito. Señor, mi vida, donde quiera que esté, va a ser un templo de adoración a ti, de una adoración como tú quieres, una adoración que te agrade en espíritu, alma y cuerpo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pero necesitamos cada día, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo. Queremos ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, como tú quieres. Que todo nuestro ser esté puesto, Señor, delante de ti como una ofrenda, un sacrificio, que nuestras vidas puedan honrarte y glorificarte a pesar de las presiones que estén en alrededor. Que podamos distinguir entre lo que a ti te agrada y lo que a ti no te agrada. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Glorifícate en su vida. Dale la fortaleza y la dirección de tu espíritu para poder, Señor, hacer lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Traigo aquí al pastor. ¿Verdad? La hermana que está dirigiendo. Gloria a Dios.